Pues les damos a todos la bienvenida a esta clase número 5. Ya estamos en la número 5 de esta serie muy especial que estamos llevando aquí en la región Santa Mónica, que se llama Cristo y la Cultura. ¿Ok? Cristo y la Cultura. La clase de hoy se llama El Progresismo Cristiano. El Progresismo Cristiano. ¿De qué estamos hablando aquí? Este tema es relevante porque es actual, es muy moderno, pero también es muy peligroso. Y aquí en la diapositiva ves un subtítulo que dice un peligro claro y presente. El cristianismo progresivo o progresismo cristiano se considera un peligro. ¿Por qué? ¿Un peligro para qué? ¿En base a qué decimos esto? Es lo que vamos a tratar de entender y de dónde viene este movimiento, estas ideologías, ahí como muchas iglesias hoy se están permeando de alguna manera de estas ideas. Bibliografía, si te interesa profundizar en el tema del cristianismo progresivo, te recomiendo estos tres libros que ves en pantalla: Wildfire, algo así como fuego salvaje, o estos incendios forestales, ¿no? Así también le llaman, como la teología progresiva ha impactado a la iglesia, de Darren Overstreet, que es un discípulo de nuestra iglesia. A Grand Illusion, también una gran ilusión, como el cristianismo progresivo, mina la fe bíblica, de David Young. Este es un autor del movimiento de restauración. Y uno más comercial y en español, que sí puedes conseguir más fácil, es Contracultura, de David Platt. Muy buenos libros, te los recomiendo. En base a estos libros, preparé esta presentación que ya he también compartido con líderes de otros lados. En la Fundación Proyecto Esdras también tuvimos un diplomado completo sobre este tema, pero tuve que ponerme a leer. Básicamente fueron 4 libros para poder comprender mejor este tema, porque aún me resultaba a mí muy confuso, no alcanzaba a entender bien hacia dónde iba y tampoco alcanzaba a entender bien qué teníamos que ver nosotros con esto. Así es que tuve que echarme un clavado, ¿no? A esta literatura. Empecemos con Santiago 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Aquí tenemos una escritura fuerte sobre el peligro de la lengua. Y aquí lo compara la Biblia con la lengua humana, pues a un incendio forestal. Me imagino que has visto de repente noticias de grandes incendios forestales en Estados Unidos, en México, que consumen miles de hectáreas, que acaban con bosques, que acaban con animales, con toda la fauna del lugar. Y en Australia, creo que el año pasado hubo uno también muy fuerte. Es muy triste ver cuando se quema toda esta creación de Dios. ¿Por qué? Porque unos campistas borrachos dejaron ahí prendido una fogata, y por andar en la tomadera, pues se les pasó, se fueron y se incendió todo. Por descuidos, por negligencia, pasan estas cosas. La Biblia entonces compara la lengua con ese poder destructivo. Y es cierto, las ideas, las falsas enseñanzas pueden ser un fuego que una vez que entra a una iglesia, puede suceder lo que ves en pantalla. La iglesia completa se puede quemar, puede destruirse literalmente. ¿Okay? Así de peligrosas son las ideas. Cuando se infiltran a la iglesia cristiana ideas que no son compatibles con las verdades del Evangelio, con las principales verdades de la Escritura, normalmente las iglesias se queman. Y esto no es cuento, ya está pasando, ya está sucediendo en varias partes del mundo. Vamos a preguntarnos, ¿cómo se ve hoy el mundo de la teología? Ah, Se podría clasificar que el día de hoy existe por un lado la llamada teología conservadora, que así le llaman, y la teología progresiva. ¿Okay? Hoy se puede hablar básicamente que hay como esas dos grandes vertientes de teología. En la teología conservadora
a las personas que la atacan o que la hacen menos, pues manejan la idea de que está enfocada solo en mantener un estatus de la iglesia, que maneja poder jerárquico y que se resiste mucho a los cambios. Entonces hay mucho ataque de las nuevas generaciones de creyentes hacia la teología conservadora, la tradicional, que se ha manejado por muchos años. Y entonces surge la llamada teología progresiva, que comenzó con la crítica textual alemana, no en este siglo, sino en el siglo pasado, que se ha extendido a tratar temas sociales como pobreza, marginación, problemas raciales también, y que resulta muy atractiva para la juventud. De hecho, hoy, para muchísimos jóvenes que quieren acercarse a Dios o que quieren mantener una fe en Dios, la teología progresiva les está resultando sumamente atractiva y la teología conservadora les está resultando sumamente aburrida. ¿Por qué está pasando esto y cuál es la diferencia? Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿qué temas les preocupan a los jóvenes hoy? Si tú eres papá de algún miembro de la generación Z, que están entre secundaria y recién ingreso a la universidad, en esa franja de tiempo, en esa franja de edades, seguramente has visto que las preocupaciones que ellos tienen son diferentes a las que tú tenías cuando tenías esa edad, ¿no? Ahora les preocupan a ellos temas como lo que ves en pantalla. Por ejemplo, el tema de la inclusión. Viste en el video de ilustración a una jovencita mencionando que había oído por ahí que la Biblia decía la palabra inclusivo. La inclusión es un tema que a la generación Z le preocupa. Los jóvenes quieren que todo sea incluyente. O los derechos de las personas con diferentes orientaciones sexuales. Les preocupa mucho que no haya discriminación, que todos sean aceptados, que sean recibidos con amor. La igualdad entre hombres y mujeres también es un tema crucial hoy entre las nuevas generaciones. No es como antes que se aceptaba el ambiente machista uh, y la mujer se veía como algo inferior, donde incluso ganaba menos salario. Hoy no, hay mucho movimiento en la sociedad por la igualdad entre hombre y mujer y obviamente también en los jóvenes creyentes impacta. ¿Qué tal, por ejemplo, la ecología? Aquí tenemos unos jóvenes protestando por el cambio climático. ¿Alguno de tus hijos o tus sobrinos de estas edades te han llegado a preguntar algo, te han llegado a comentar, por ejemplo, oye, ¿por qué usas desechables de unicel? Eso es un crimen contra la ecología. No puede ser. Vamos a usar todo reciclado o vamos a hacer todo de plástico y lo lavamos. Hay mucha preocupación por el clima y eso es bueno porque el mundo que se les está quedando no es muy inspirante en ese sentido. Y también la diversidad cultural. Estos temas son los que realmente hoy preocupan a los jóvenes. Entonces, si tenemos un contexto de este tipo, con todas estas preocupaciones nuevas en la sociedad actual, y entonces alguien desarrollara una teología que encajara con esas preocupaciones, mira lo que resultaría esto. ¿Qué tal entonces si pudiéramos crear una teología que, por ejemplo, apoyara las uniones LGBTQ+, las uniones entre personas con orientación al mismo sexo? Una teología también que replanteara la ética sexual, que ya no condenara ni viera tan malo como tener pues, relaciones antes del matrimonio y relaciones con varias personas al mismo tiempo mientras haya amor, y este tipo de ideas, pero ya teologizadas, ya con fundamentos teológicos. O una teología que afirmara el universalismo. ¿Qué es eso? La salvación de todas las almas, sin importar qué crean o cómo sean o cómo vivan. Todos van a ser salvos en algún momento. O una teología que definiera la fe de acuerdo a los sentimientos contemporáneos. Es decir, tu fe va a variar según cómo te sientas. Hoy amaneces de una manera, entonces tu fe es de esa manera. Mañana amaneces de otra y vas a sentirte de otra forma. O también una teología que promoviera las causas sociales y la atención a los marginados, que realmente fuera activa en este sentido. Y por último, una teología que defendiera la ecología
y el cuidado de la tierra. Entonces, imagínate, si desarrollamos este tipo de teología con las preocupaciones actuales de la sociedad, pues tenemos algo muy atractivo para las nuevas generaciones y también un poquito para las no tan nuevas. Y esto es lo que se llama la teología progresiva. Esto ya existe, ya está hoy en el mundo del cristianismo. Podríamos llamar así en el mercado del cristianismo, allá afuera, la teología progresiva ya está encontrando su lugar. Aquí tienes algunos libros, están en inglés, pero te traduzco algunos títulos, solo para que veas la tendencia que tienen. Uh, por ejemplo, el Midrash feminista, algo así, ¿no? Una reintroducción a la mujer, al Torah y el trono. O aún estoy aquí, dignidad negra en un mundo hecho para blancos. La bendición original, poniendo el pecado en su lugar correcto. Una despedida a Marte o rescatando a Jesús, gente de color, mujeres y cristianos queer, y ese tipo de temas. Temas que jamás antes se habían tratado con una perspectiva de un respaldo de fe, pero que ahora la teología progresiva está ofreciendo al mundo a tratarlos y darles fundamentos teológicos para que suenen bien y muchos, pues, digamos que compren estas ideas y las hagan suyas. ¿Okay? Ahora, hay que entender que esta situación, este movimiento, es un fenómeno muy norteamericano, ni siquiera europeo, pero es muy norteamericano. Por ejemplo, pensamos en los valores seculares norteamericanos. Bueno, para la sociedad norteamericana es muy importante el tema de la inclusión también, o la autoactualización, también podemos llamarle la autorrealización, que las personas se sientan realizadas, que logren sus sueños. El universalismo, no condenar a nadie, todos se salvan, también es muy popular. La permisividad, no juzgar a los demás, no juzguemos, no condenemos, hay que ser tolerantes. Esto está de moda. Y la acción social, ayudar a los pobres y necesitados, eso es lo importante, ayudar a los marginados, ayudar a los desplazados, ayudar a los grupos que están sufriendo, ¿ok? Y entonces, cuando mezclas estos valores seculares con la teología progresiva, pues se resulta en que hay que reescribir el cristianismo histórico. Entonces, esta teología de alguna forma está reescribiendo el cristianismo histórico. También está planteando una forma no natural de leer las escrituras, muy tendenciosa hacia las ideas de donde parten. Un uso demasiado abierto de los principales credos cristianos y un replanteamiento de los mismos. Y obviamente una relectura de la historia cristiana. Este fenómeno está creciendo y combinando esos valores seculares norteamericanos con esta corriente teológica, se está dando algo muy interesante y a la vez muy extraño. ¿Cómo se define entonces el cristianismo progresivo? Pues primero como un liberalismo teológico en su máxima expresión. Uno de sus exponentes principales, Pete Enns, propone que debemos negociar la fe para hacerla compatible con las sensibilidades contemporáneas del Occidente. Y supuestamente apela a una erudición y a elementos históricos, pero básicamente la teología progresiva plantea negociar las convicciones y las verdades de fe con lo que la cultura hoy nos propone y ver cómo le hacemos para encajar. No, no se trata como decía Pablo, de hacernos como todos para salvar a algunos, con un enfoque de tratar de salvar, aunque sea algunos pocos, sino más bien de convertir la fe cristiana en lo que la cultura pide, no lo que Dios pide, sino lo que la cultura pide. Aquí tenemos algunos orígenes de la teología progresiva o del progresismo cristiano. Para el siglo XIX, en Estados Unidos, se estaba dando lo que se conoció como progresismo liberal norteamericano. Es un movimiento político, religioso, filosófico, que estaba integrado por aristócratas, pastores,
poetas, académicos, todos blancos, y que además querían formar esta identidad de la nueva nación, Estados Unidos, uh, y querían crearle como una religión cívica que promoviera las virtudes victorianas. Y entonces, para que esto funcionara con la fe cristiana, Jesús tendría que ser visto más como un maestro ético que como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Y el sentimiento religioso, la acción social y el enfoque político se volvían los enfoques principales. Así que del lado izquierdo tenemos algunos elementos que se manejaron en el progresismo liberal norteamericano en esa época. Se replanteó la divinidad de Jesús, el tema de Darwin, la Biblia y la evolución, la autoridad de la iglesia, había cierta tendencia al marxismo, el tema de la escritura como autoridad final también se empezó a replantear. La salvación se propuso como un tema de autorrealización, no como un tema de salvación de la ira de Dios por el pecado. Entonces empezaron a cambiar los conceptos. Mismas palabras, mismos conceptos, pero un significado diferente. ¿Ven? Y llegamos a la época actual, donde cuando tratamos de o hablamos del tema de progresismo cristiano, especialmente millennials, este grupo de edades que están en esta rumbo, en esta ruta de fe, ellos consideran como enemigos todo lo que es la ortodoxia, la autoridad bíblica, el cristianismo histórico, y sus metas tienen que ver más con justicia social, inclusividad y el reino de Dios desde una perspectiva de acción social contemporánea. Okay. Uno de los grandes exponentes también hoy de esta corriente, Scotty McLennan, mira lo que dice en su libro Jesús era un liberal. La Biblia es para leerse metafórica y alegóricamente. La ciencia y la religión son compatibles. Estamos comprometidos al uso de la lógica, la razón y el método científico. Hay muchos caminos a la cima de la montaña espiritual. El cristianismo solo es uno de ellos. Vemos a Jesús principalmente como un maestro espiritual y ético y menos como ser idéntico a Dios. El progresismo cristiano está planteando esta visión. ¿Qué puedes ver aquí? La Biblia deja de ser la palabra inspirada por Dios, donde se encuentra la verdad de Dios, y se vuelve solo un libro de metáforas y con alegorías que podemos interpretar pues según se nos ocurra. También el cristianismo deja de ser el camino y se vuelve uno de varios caminos que son válidos. También Jesús deja de ser el Hijo único de Dios, Salvador del mundo, Mesías esperado, para convertirse en un gran maestro espiritual, ético, con un gran ejemplo de vida, pero hasta ahí. Y esto le llaman cristianismo todavía, ¿ok? Pero cristianismo progresivo. Una autora que leí también estos libros de ella, Alisa Childers, ella se ha convertido en una apologista de la fe y escribió estos libros muy buenos, uno que se llama Otro Evangelio y otro Vive tu Verdad. También los tuve que leer para entender mejor este tema. Ella plantea que en una iglesia podemos ver señales de que esa iglesia se está desviando de lo que podríamos llamar la sana doctrina o la visión ortodoxa de las escrituras, de la fe, y está introduciendo elementos del progresismo cristiano. ¿Okay? Y esto puede pasar en cualquier iglesia. Así que vamos a ver cuáles son los síntomas o las características que ella menciona, que por su propia experiencia, que vio iglesias desbaratarse, porque los pastores le abrieron la puerta al progresismo cristiano. Y mira lo que descubrió. Primero, una iglesia que plantea una visión baja de la Biblia. Ya no es tan relevante estudiar la Biblia. Dos, una iglesia que plantea que son más importantes los sentimientos que los hechos. Cómo me siento, cómo amanecí hoy, cómo me sentí.
Eso está por encima de verdades, de principios. La reinterpretación de doctrinas básicas. Yo no creo que el bautismo sea la única forma de ser perdonado. Tiene que haber otras formas. Vamos a buscarle, ¿no? Otras experiencias. O la redefinición de términos históricos. Algunos términos que históricamente en el cristianismo han sido importantes y hay que redefinirlos. Como vimos hace rato, ¿no? El mismo concepto de la salvación. Salvación ya no es de la ira de Dios por el pecado, sino de autorrealizarte. Eso es tu salvación, cuando logres tus metas personales. Y por último, al tema del pecado y la redención a la justicia social. Una iglesia que ya no habla de pecado, ya no quiere tratar el tema de redención, quiere hablar más bien de cómo la iglesia puede ayudar a la sociedad y cómo puede integrarse en campañas activistas de ayuda social. Es más o menos lo que ella vio. El libro A Grand Illusion plantea esto. Una evaluación honesta dejará claro que el progresivismo teológico es como una parada de medio camino para aquellos que dejarán la fe por la incredulidad. El progresivismo es el último paso antes de dejar por completo la fe. En la experiencia de estos hombres y mujeres que ya vieron de cerca el peligro del progresismo cristiano, el daño que causan a las iglesias, ellos mencionan que cuando una iglesia o un creyente individual abraza la teología progresiva, lo que está sucediendo es que está en los pasos para perder su fe definitivamente. Y eso fue lo que pasó con varias personas de estas iglesias. No solo cambiaron su manera de ver a Dios, su manera de ver la Biblia, su manera de ver la vida cristiana, sino eventualmente perdieron su fe. Dejaron incluso de creer en Dios. Porque imagínate, cuando le quitas todo este elemento al cristianismo, ¿no? A la religión cristiana, quitas el elemento de la necesidad de un Salvador, del pecado como nos destruye, de que necesitamos ser salvos, ser perdonados, que hay una verdad y es la palabra de Dios. Cuando quitas todo esto, pues ya qué queda. O sea, ya da igual si te vuelves Hare Krishna o si eres cristiano o si eres un optimista o si eres un escéptico, un agnóstico o hasta un ateo. Ya da lo mismo. Mucha gente perdió su fe. Así que no solo es cambiar las cosas, sino es precipitarse hacia el abandono de la fe. Y el problema es que en el mundo cristiano, allá afuera, estas ideas están cayendo como una avalancha. Aquí puedes ver situaciones, ¿no? Donde hoy el mundo cristiano comercial, el mundo cristiano masivo, está enfrentando situaciones fuertes, como el tema de los blancos y los negros, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un tema muy fuerte, o las iglesias abiertas a las comunidades LGBTQ+, o escándalos sexuales en iglesias y todo el daño que están causando, o a iglesias emergentes como esta que vemos de Joel Austin, con todas sus ideas de motivación y superación personal y eliminar otros elementos importantes de la fe y más. Allá afuera hay una avalancha justo ahora en el mundo evangélico que está infiltrándose en las iglesias y que está destruyendo varias. Y debemos estar alerta a este tipo de situaciones. Lucas 18:8, cuando Jesús estaba hablando de cómo iba a ser el fin, cuando Él regresara, dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? O sea, que estamos pues entendiendo aquí que una de las señales de que el regreso de Cristo está cerca, adivina qué es, que nadie lo va a esperar, ya no se va a creer en Él, ya no va a ser necesario pensar en Jesús. Entonces, cuando el mundo de plano ya no tenga fe, porque hacia allá vamos, cada vez más estamos abandonando la fe sana, la fe ortodoxa, la fe centrada en la Biblia, para comprar otro tipo de fe. Cuando el mundo pierda su fe completamente, es cuando Jesús es muy probable que regrese.
Así que pareciera como que el panorama se está preparando para eso. ¿Qué podemos hacer al respecto los que todavía pensamos que tenemos fe? ¿Cómo prevenimos el cristianismo progresivo en nuestra iglesia, en nuestra casa y en nuestro corazón? Bueno, dice aquí Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Jesús nos da una advertencia aquí. Una casa para que pues dure y permanezca en medio de las tormentas de la vida, necesita estar cimentada sobre la roca. Y sabemos que espiritualmente hablando, la roca es Jesucristo, su palabra, su enseñanza. Entonces debemos asegurarnos que nuestras iglesias están cimentadas sobre la roca y no sobre las modas culturales, no sobre las nuevas ideas que están corriendo en las redes sociales, lo que está de moda en las escuelas, entre los amigos del trabajo. No, la iglesia de Cristo debe estar fundamentada sobre la roca que es Cristo. Y si nos aseguramos de eso, cuando lleguen los embates de la cultura, no nos vamos a mover, vamos a permanecer. Los individuos, ¿cómo podemos lograr esto? Uno a uno, los creyentes individuales. Pasar mucho tiempo en la palabra, número uno. Estudiar más la Biblia, profundizar en ella. También poner límites a redes sociales. Está bien que andes ahí en las redes, esto, el otro, pero pon límites. No pases más tiempo viendo el Facebook que tratando de estudiar la Biblia y tratando de comprender verdades espirituales. Ponte límites. Vuélvete lector. Especialmente en México, no tenemos muy buena fama por lectores. A muchos mexicanos no les gusta leer, pero necesitamos leer. Yo tuve que leer 4 a 5 libros para poder entender este tema. 4 a 5 en un tiempo pequeño, porque ya me urgía. Sentí una necesidad de comprender mejor el tema y eso no me lo da un video de YouTube. Tengo que ir a leer. Otro, ten cuidado con la política y las noticias. Tanta noticia, tanta cosa, tantos cambios, pueden estar también en algún momento influyéndonos, ¿no? Para aceptar nuevas ideas en la fe que no son compatibles con la Biblia. Aprende a escuchar más, involúcrate con tus hijos y modela valores bíblicos en la familia. Estas son recomendaciones que dan estos apologistas cristianos a los individuos para que nos protejamos en contra de las herejías que hoy se están planteando en varias de estas corrientes. ¿Qué puede hacer la iglesia como tal? Primero, cada iglesia debemos desarrollar una de lo que se llama una declaración de fe. Decir abiertamente en nuestro website qué creemos, por qué lo creemos. Que todos los miembros de esa iglesia sepan qué cree su iglesia, qué es para ellos importante. También se debe proveer más entrenamiento teológico para miembros y líderes, por igual. ¿Okay? Este tipo de serie, por ejemplo, es un entrenamiento que lo necesitamos. También mantener una visión alta de la Biblia. La Biblia debe ser predicada en la iglesia y se debe mantener una visión alta. Se debe motivar a estudiar desde el púlpito. Contextualizar sin comprometer. Sí, debemos relacionarnos con la cultura, pero sin comprometer nuestra fe. Eso es muy diferente. Practicar justicia social en la iglesia también. Estamos llamados a atender a los pobres, a cuidar a los necesitados. Es algo muy importante para las nuevas generaciones en el mundo hoy y en la iglesia debemos modelar eso. Cuando se convoca una actividad de ayuda a los pobres, debe ser una prioridad de nosotros. Cuando se convoca ayudar a alguien, ayudar aquí, allá, debe ser importante. Debemos transmitirlo a nuestros hijos que es importante y no buscar cualquier excusa para no asistir y para hacernos de lado. ¿Okay? Recompromiso a discipular unos a otros hacia Jesús. También es súper importante retomar el discipulado y también involucrar creativamente a las nuevas generaciones.
buscar cómo la generación Z y luego la alfa que viene en camino, cómo ellos pueden integrarse a los temas en la iglesia, a tener una voz también en la iglesia, ¿ok? Temas que se recomiendan tanto para estudiar como para enseñar y predicar, y de esa manera protegernos en contra del cristianismo progresivo. Número 1, hablar de la inspiración y la autoridad divinas y la confiabilidad de la Biblia. El cristianismo progresivo pone en duda la inspiración divina de las escrituras. Necesitamos hablar más de eso. Número 2, poner en claro que sentimentalismo no es lo mismo que amor y verdad. Es diferente. Necesitamos aclarar qué es una cosa y qué es la otra y tener cuidado con basar nuestra vida solo en emociones y sentimientos. 3, la historicidad y divinidad de Jesús. Debemos hablar más de que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y que fue un personaje histórico real, no una leyenda de los apóstoles. La misión divina de Jesús. No fue un activista social, su meta no era acabar con la pobreza mundial, su meta era salvar al mundo, pero en otro sentido, en el sentido espiritual, obviamente incluye la parte de ayudar al necesitado, pero no es la meta principal de la fe cristiana, es algo espiritual. La gran comisión es algo diferente al activismo social. No es lo mismo la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, que ir a marchar al Zócalo, a Reforma, para apoyar tal iniciativa de ley. Es diferente. No estamos llamados a lo segundo, sino a lo primero. Otro, la destrucción que causa el pecado contra la bendición de la santidad. Necesitamos seguir hablando de ese tema y dejar claro que el pecado destruye y dejar claro que Dios nos llama a la santidad y no normalizar el pecado como lo está haciendo el mundo hoy. Y por último, la identidad en Cristo. Necesitamos hablar continuamente de que Jesús es nuestra identidad, no la cultura, no nuestro contexto social, no de dónde venimos, de qué colonia salimos, en dónde estudié, es Cristo. Él me da mi identidad como ser humano. ¿Okay? La pregunta final que nos hacemos esta noche, 1 Pedro 3:15 dice en la Biblia textual, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Me gusta esta traducción. La Biblia textual en este versículo dice que estemos siempre prestos para presentar defensa ante quien nos demande razón. En la sociedad actual, personas nos van a demandar razón de nuestra fe. Nos van a demandar razón. ¿Qué postura tenemos de esto? ¿Qué postura tenemos de aquello? ¿Qué pensamos de aquí y de allá? Y la pregunta es, ¿estoy preparado como creyente para dar respuesta? ¿Puedo contestar algo? ¿Puedo defender mi fe? Sí, con amabilidad, con amor, como dice el siguiente versículo, pero al final lo puedo hacer o no lo puedo hacer. O desconozco estos temas. Hermano, hermana, sé que esta serie está siendo un poquito densa, sé que para algunos les está mareando un poco la cabeza, porque no son temas que están acostumbrados a escuchar. A lo mejor ni sabías que están dándose estos temas en el mundo, pero escucha lo que la Biblia dice. Estamos llamados a presentar defensa de nuestra fe hoy, en este tiempo, no como era hace 20 años, no como era el mundo hace 30 años, hoy. Y para eso necesitamos conocer mejor el mundo en el que vivimos. Esa es la clase número 5, progresismo cristiano dentro de la serie Cristo y la cultura.